Hay una frase que mi abuela Rosario me dijo una vez, mientras tomábamos once en su cocina de Santiago: Valentina, la gente muestra quién es cuando cree que nadie está mirando. Pero yo siempre estoy mirando. En ese momento me pareció una de esas cosas que dicen los viejos y que uno escucha sin entender del todo. Hoy, con todo lo que pasó, entiendo cada palabra. Tengo 29 años y crecí entre dos mundos: el departamento pequeño donde vivíamos mi mamá Patricia y yo en Ñuñoa, y la casa antigua de mi abuela en un barrio de Santiago que ya casi no existe, con sus palmeras en el patio y su olor a naftalina y a pan horneado. Mi mamá y su hermano Rodrigo se criaron en esa casa, pero los dos se fueron en cuanto pudieron. Mi mamá hacia su propia vida, mi tío hacia los negocios que nunca terminaban de resultar. Y la abuela Rosario se quedó sola en esa casa grande. Yo empecé a visitarla porque me gustaba estar con ella. No tenía ninguna razón estratégica, ningún cálculo. Simplemente, cuando tenía 15 años y el mundo me parecía demasiado ruidoso, la casa de mi abuela era el único lugar donde todo tenía sentido. Ella me enseñó a cocinar, me contó historias de su juventud que parecían de otra época, me escuchó cuando nadie más quería hacerlo. Con los años, las visitas se convirtieron en algo más concreto. Cuando Rosario empezó a tener problemas de salud, cerca de mis 21 años, fui yo quien la acompañaba al médico. Fui yo quien coordinaba sus remedios, quien llamaba a la hora justa para asegurarse de que hubiera comido, quien aparecía los fines de semana aunque tuviera otras cosas que hacer. Mi mamá aparecía de vez en cuando, en las fechas importantes, con una torta comprada y la conciencia tranquila. Mi tío Rodrigo venía menos todavía. No me quejaba. No lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque la quería, y porque ver a Rosario sola en esa casa me partía el alma. Cuando mi abuela murió, un martes de mayo, yo estaba ahí. Había dormido en su casa los últimos 3 días porque ella había empeorado y yo no quería que estuviera sola. Mi mamá llegó 2 horas después de que llamé. Mi tío Rodrigo llegó al día siguiente. El funeral fue tenso desde el principio. Había algo en cómo mi tío miraba la casa, cómo la recorría con los ojos, que me incomodaba, aunque en ese momento no supe ponerle nombre. Pensé que era el duelo, que la gente procesa el dolor de maneras distintas. Me equivoqué. Una semana después del funeral, recibí una llamada del doctor Esteban Fuentes, el notario con quien mi abuela había trabajado durante años. Me citó en su oficina. Me dijo que viniera sola, primero. Fui sin saber qué esperar. El doctor Fuentes era un hombre mayor, muy tranquilo, con ese tipo de calma que da haber visto demasiadas cosas. Me hizo sentar, me ofreció agua, y me explicó que mi abuela Rosario había dejado un testamento. Que ese testamento me dejaba a mí la casa de Santiago, una cuenta de ahorros, un seguro de vida y todas sus pertenencias personales, incluyendo joyas que habían sido de su propia madre. Que al resto de la familia no le dejaba nada. Me quedé en silencio un momento largo. No porque me sintiera victoriosa, sino porque entendí, de inmediato, lo que eso significaba. Entendí el tamaño del problema que estaba a punto de comenzar. La reunión familiar se hizo en la oficina del doctor Fuentes 4 días después. Mi mamá llegó con cara de haber dormido poco. Mi tío Rodrigo llegó con su esposa Lorena y sus 2 hijos, Jimena y Lautaro. Nadie me saludó con normalidad. Había algo ensayado en su actitud, como si ya supieran lo que iba a pasar y ya hubieran decidido cómo reaccionar. El doctor Fuentes leyó el testamento. Y antes de que terminara la última oración, mi tío Rodrigo ya estaba de pie. Dijo que era una farsa. Dijo que una anciana enferma no podía tomar ese tipo de decisiones. Dijo la palabra manipulación 3 veces en el mismo párrafo, mirándome a mí cada vez que la decía. Mi prima Jimena empezó a llorar. No de pena. De rabia. Dijo que yo siempre había sido la favorita, que había aprovechado los años de enfermedad de mi abuela para envenenarla contra el resto de la familia. Lautaro no dijo mucho, pero tampoco dijo nada en mi defensa. Mi mamá Patricia guardó silencio, y ese silencio fue, de todas las cosas que pasaron ese día, la que más me dolió. Salí de esa reunión con el estómago revuelto y el teléfono lleno de mensajes que preferí no leer esa noche. 2 semanas después llegaron los documentos legales. Me estaban demandando. Mi tío, mi mamá, la esposa de mi tío. Argumentaban incapacidad mental de Rosario y lo que los abogados llaman influencia indebida. Básicamente,
me acusaban de haber manipulado a una anciana vulnerable para quedarme con sus bienes. Contraté una abogada. Me senté con ella durante horas repasando todo. Y fue en esas conversaciones donde empecé a entender lo que mi abuela había construido en silencio durante años. Rosario no solo había hecho el testamento. Había documentado su vida con una precisión que me dejó sin palabras. Tenía carpetas organizadas con registros de cada visita médica, con los nombres de quienes la acompañaron y quienes no. Tenía impresos los historiales de llamadas. Tenía cartas escritas a mano donde explicaba sus decisiones con total claridad, firmadas y fechadas. Y tenía, guardado en un sobre dentro de la caja fuerte del notario, algo que nadie esperaba, un video grabado 6 meses antes de su muerte, donde ella miraba a la cámara y explicaba, con total lucidez, por qué había tomado cada decisión. Pero eso no era todo. Fue durante el proceso de descubrimiento legal cuando salió a la luz lo que cambió todo. El abogado de mi tío pidió acceso a los registros notariales de los últimos 5 años. El doctor Fuentes presentó esos documentos. Y entre ellos había algo que yo no conocía, algo que mi abuela nunca me había contado para no preocuparme. 2 años antes de morir, mi tío Rodrigo había llegado a la notaría con una procuración. Un documento que, supuestamente, le daba poder legal para actuar en nombre de Rosario en asuntos relacionados con la propiedad. El doctor Fuentes lo revisó con cuidado. Notó inconsistencias. Llamó a Rosario directamente, sin decirle nada a Rodrigo. Mi abuela le confirmó lo que él sospechaba, ella nunca había firmado eso. No reconocía el documento. No había dado ningún poder notarial a su hijo. El doctor Fuentes presentó una denuncia. Guardó copia de todo. Y siguió trabajando con mi abuela en silencio, mientras ella procesaba lo que su propio hijo había intentado hacerle. Rosario nunca lo enfrentó directamente. No porque tuviera miedo, sino porque conocía a Rodrigo y sabía que confrontarlo solo lo haría más peligroso. Prefirió protegerse de otra manera, documentando todo, asegurando el testamento, dejando un rastro que no pudiera borrarse. Cuando esa información salió en el proceso legal, el caso cambió de dirección completamente. Ya no era mi familia demandándome a mí. Era una investigación por falsificación de documentos públicos que apuntaba directamente a mi tío Rodrigo. Su abogado intentó contener el daño. Lorena dejó de aparecer en las audiencias. Jimena y Lautaro desaparecieron de mis redes sociales sin decir nada. Mi mamá me llamó una tarde, con una voz que no le había escuchado nunca, y me dijo que ella no había sabido nada de lo que Rodrigo había hecho. No me pidió perdón. Pero algo en su tono me dijo que esta vez estaba diciendo la verdad. El fallo llegó un jueves. El juez desestimó la demanda por herencia. El testamento era válido, la capacidad de mi abuela era irrefutable, y no había ninguna evidencia de manipulación de mi parte. Al contrario, toda la evidencia mostraba lo opuesto, una nieta que había estado presente, que había cuidado, que había acompañado. El caso por falsificación siguió su propio camino. No voy a dar detalles porque todavía hay procesos abiertos. Lo que puedo decir es que mi tío Rodrigo enfrentó consecuencias reales, del tipo que no se resuelven con una conversación familiar incómoda. Hoy la casa de mi abuela sigue en pie. Todavía no sé exactamente qué voy a hacer con ella. A veces voy los domingos y me siento en la cocina donde tomábamos once, y el silencio se siente distinto. No vacío. Lleno de algo que no tiene nombre exacto. Con mi mamá tenemos un contacto muy cuidadoso, muy despacio. No es lo que era antes, y probablemente no vuelva a serlo. Pero tampoco está roto del todo. Ella tomó decisiones que me hicieron daño, sí. Pero también creo que fue arrastrada por alguien que sabía exactamente cómo usarla. Con mi tío no hablo. Con mis primos tampoco. Y a veces pienso en Rosario guardando ese sobre en la caja fuerte del notario. Tomando el teléfono para llamar al doctor Fuentes después de que su hijo intentó estafarla. Decidiendo no contarme nada para no cargarme con ese peso. Protegiéndome incluso de las cosas que yo no sabía que necesitaba que me protegieran. Mi abuela me dijo una vez que la gente muestra quién es cuando cree que nadie está mirando. Ella siempre estuvo mirando. Y cuando llegó el momento, hizo que todo quedara grabado. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Habrías actuado de la misma manera o lo habrías hecho diferente? Me encantaría leer tu opinión, y cuéntame también desde qué ciudad o país estás viendo,
Siempre es increíble ver hasta dónde llegan estas historias. Si te gusta este tipo de contenido, aprovecha para suscribirte al canal y no perderte las próximas historias llenas de giros inesperados. Al final, la vida siempre encuentra la forma de equilibrar las cosas, así que nunca subestimes el poder de tus decisiones. Gracias por acompañarme hasta aquí, y nos vemos en el próximo video.